tomar la posición que quieran. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Santo, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos provees. Eres bueno, Señor. Tu autoridad está sobre nosotros, Señor, y tu amor siempre ha descendido con nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque te moviste, Señor, aquí en la alabanza. Y yo sé, Señor, que tú harás milagros, harás prodigios, Señor, y que tú levantarás esta iglesia, Señor. Gracias, Señor, unge mi boca, Señor, mi cuerpo y todo mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Padre, a hablar lo que tú quieres, Señor Jesús, y te ruego, Señor, que tú abras nuestros oídos, aún los míos, Señor, para entender lo que aún no he entendido. Gracias, Señor, por la vida del pastor y de la pastora, Señor. Guárdalos y protégelos, Señor. Gracias por los líderes, Señor. Bendícelos, úngelos, Señor, y danos esa protección, Señor, y ese amor que tú nos tienes. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar. No sé a qué horas comienzan a grabar. 1, 2, 3, ya. Dios los bendiga. Vamos, por favor, a Salmo 37, 23, por favor. En lo que vamos les voy contando un poquito que hace un año, bueno, no tanto, en diciembre se enfermó mi mamá, le dio COVID y se puso muy mal. Y entre eso yo también me puse muy mal, creo que salí negativo, pero siento yo que me dio positivo, ¿eh? Y estando entre esa tribulación y esa lucha entre que estaba bien y mal, yo le pedía al Señor y le decía, Señor, por favor, cubre a mi mamá, guárdala, protégela. Y yo veía que mi papá andaba de aquí para allá, entrando a un cuarto y entrando a otro a ver cómo estaba mal una y mal la otra. Y yo decía, yo creo ya el Señor nos va a llevar. Yo ya la veía aquí, hermanos. Yo decía, no, ya el Señor a lo mejor va a venir y me lo va a recoger. Más que nada por mis riñones. Yo decía, sentía como si se me deshiciera mi órgano por dentro. Y yo decía, no, ya llévame, Señor, ya llévame. Y un día que tenía temperatura, estaba yo orando y estaba yo clamando al Señor y le decía, Señor, si no puedes sacarme de esto, ¿qué es lo que realmente quieres hacer conmigo? Y en una de esas sentí como el Señor venía a mi cuarto y sentí como el Señor me tocaba de la mano y me dijo, ven. Y dije, bueno, y agarré y me levanté como pude y empecé a ver un pasto verde. Y yo dije, Señor, eres mi buen pastor, ya me vas a sanar. Dije, de aquí soy. Y ya yo seguí caminando y me dijo, vas a beber del agua de la fuente. Y yo volteaba hacia un lado y hacia otro y decía, pues yo no veo ni una fuente. Y en eso me dijo, ven. Y vi cómo él iba corriendo y me decía, córrele, ven. Y yo sigo que, espérame porque estoy mal, Señor. Y en una de esas me dijo, ahí está el agua. Volteé y vi el agua y dije, pero está en el piso, ¿cómo me voy a agachar a tomármela en el piso? Señor, dame un vasito. Y todavía me agarró el Señor y movió la cabeza y dijo, ay, Areli. Y yo, güey, no es cierto, Señor, no es cierto. Y agarré y recuerdo que me iba yo a inclinar así a beber agua, porque me acordé que en la palabra decía que los que tomaran agua como animal, y yo dije, a lo mejor quiere que me sujeta y yo voy a hacerme como animal. Y en eso llegó mi papá y yo ya estaba haciéndome así. Cuando me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo voy a tomar del agua. ¿Cuál agua? Aquí no hay agua. Es la sala. Y yo, sí, cierto. Y me agarró y me levantó. Me llevó al cuarto y me dijo, aquí quédate. Ahorita te voy a traer agua. Y dije, bueno. Y yo estaba ahí como que temblando y todo. Y le dije, Señor, ya. Yo quise tomar del agua, pero no me dejaron. Ese señor no me dejó Señor, ahí te lo encargo. Y en eso el Señor me dijo, yo sé que ya bebiste del agua. Y en eso me recosté y sentí como mi espíritu salía de mi cuerpo. Y dije, ya me fui con el Señor. Y en eso veía yo mi cuerpo y veía mi espíritu.
Y a la hora de estar yo saliendo de mi cuerpo, decía, bueno, pues ya se acabó aquí. No sé si cumplí el propósito que el Señor tenía para mí, pero pues si ya Él decidió recogerme, pues voy a estar bien. Y en eso mi papá entró y no sé si el Señor le dijo o le habló, ¿verdad? Y nada más recuerdo que me dio el agua, vi que mi cuerpo tomó el agua y puso su mano sobre mi cabeza y le dijo a mi espíritu, espíritu, vuelve a su cuerpo. Y yo, no, no, yo ya me quiero ir. Y me acuerdo que en eso sentí como si me jalaran y volteé y vi a mi papá y yo, ¿qué hiciste? Y mi papá dijo, ya vas a estar bien. Y yo, pero yo ya me quería ir. Y en eso terminó. Mi papá al día siguiente ya nos levantamos, desperté muy bien, ya no sentía nada, mi mamá estaba muy bien. Y dije, no, pues el Señor ya obró. Y quiero que por favor ahorita pasen Salmo 37, 23. Y dice, les voy a leer otra traducción. 23. 21. Bueno, se las leo aquí. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre bueno. Él prueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Gloria a Dios. Y en ese momento en el que estaba yo así mal, y me acuerdo que fue a verme Katy, y le dije, no, es que ya me quería ir. Y Katy, ¿qué te pasa? Si todavía tenemos mucho que hacer. Y le dije, ay, es que ya mi cuerpo ya está cansado. Yo ya, mi mente, mi espíritu ya no quiere vivir. Y Katy, como que Katy no me supo decir nada. Y ya me dijo, pero ya el Señor hizo algo en ti. Dije, pues sí, pues ya que, pues lo acepto. Dije, pero pues bueno, ya el Señor sabrá. Y después de unos días, el Señor volvió a mí, porque yo volví a orar y le dije, Señor, sáname de mis riñones, Señor, ayúdame a estar bien. Y sentí que el Señor llegó a mi vida y me dijo, no. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y me dijo, no te voy a sanar. Dijo, ni te voy a ayudar, ni te voy a proteger, y me voy a ir lejos de ti. Me dijo, y así como dice mi palabra que voy a voltear mi rostro, yo lo haré contigo. Dijo, porque te he sostenido, te he dado, te he bendecido, te he guardado, te quité de una enfermedad y aún ni siquiera me dijiste gracias. Ni siquiera me dijiste gracias, Señor, porque me sanaste. Gracias, Padre, porque estás conmigo. Gracias porque a pesar de mi rebeldía, tú estás aquí. Y yo en vez de decir, no, sí es cierto, le dije, es que no puede ser posible que tú no me sanes. No puede ser posible que tú digas que sanas. No puede ser posible que tú que digas que estás conmigo, no lo hagas. Y le dije, entonces, ahí en el Salmo 37 que dice que guardas el camino y que el que cayere, hombre, lo vas a sostener, pues no me estás sosteniendo. Esa era mi mentalidad. No me juzgues, hermano, ya estoy viendo su cara de, no, esta pecadora. Ya estoy viendo. Pero mi corazón tenía rebeldía y mi corazón guardaba muchos sentimientos que ni siquiera yo sabía. En ese momento, pues, yo oré y le dije, pues si me vas a dejar, está bien. Y yo puedo caminar bien sin ti. Y en eso el Señor me dijo, ok, y se fue. Y yo dije, ay, no creo que me deje, ¿o sí? Y me acuerdo que le hablé a mi abuelita y le dije, oye, abuelita, el Señor me dijo esto y esto y esto. Y ya estás loca. ¿Por qué le dijiste eso? Y yo, pues, yo pensé que la broma, Señor.
Y me dijo, no sabes ni en lo que te acabas de meter. Me dijo, ¿sí sabes lo que significa que el Señor te deje totalmente? Me dijo, estás a expensa de que el enemigo te venga y te termine, te acabe con tu vida, te dé una enfermedad, tu mente empiece a crear tantas cosas que te lleve al suicidio. Y yo, ¿qué? Y le dije, no, eso no va a pasar. Yo sé que Dios está conmigo. Y me dijo, bueno, pero como yo sé que mi abuelita es una persona y una hermana en Cristo, que si tú le dices una vez, tengo esto, y ella ora por ti hasta que tú regreses y le digas, ya, estoy bien. Yo confié y dije, bueno, mi abuelita va a estar orando por mí. Y yo dije, bueno, pues ya, voy a estar bien. Y entrando enero, pues venía a la iglesia, yo, muy bien. Y oraba, y yo, Señor, gracias. Y yo, Señor, Señor. Y el Señor no volteaba. Y decía el pastor, por favor, vamos a orar por tal persona. Y yo, sí, sí. Y yo, Señor, ¿dónde estás? Y y yo, ¿dónde estás, Señor? Y escuchaba yo la predicación del pastor y yo decía, sí estuvo bien buena. Pero no entraba totalmente a mi corazón, no entraba en mi mente, y a mí se me hacía raro porque normalmente a mí siempre todas las semanas se me quedaba la predicación. Pero llegaba el lunes y me decía mi papá, ¿te acuerdas que esto y esto? Y yo, no, ni idea. Y me decía, ay. Y llegó febrero, llegué en depresión total. Estaba yo en mi casa lavando los trastes o así, y yo, Señor, ¿dónde estás? Porque no lo sentía. Realmente no sabía si estaba ahí, si no estaba ahí, si mi oración estaba llegando y si me estaba sanando, porque estaba otra vez yo mal, me estaba poniendo mal. Y dije, no, pues yo creo ahora sí ya me voy a morir, y ahora sí el Señor no me va, no va a tomar mi alma. Dije, no. Y me acuerdo que le volví a hablar a mi abuelita y le dije, ahora sí totalmente ya no lo siento. Ya no siento su presencia. Estoy en la alabanza y no siento nada. Estoy orando, no siento nada. El pastor ora por mí y yo así como que, ya, ya acabó. No siento nada. Platicando así con el pastor, la pastora, mis papás de la palabra, yo decía, órale, chido, síguele así. Pero no sentía yo absolutamente nada. Y me empecé a dar cuenta que todos estos 3 años realmente Él me sostuvo, y lo que tuve fue por Él y para Él, y que mi vida realmente no significaba nada para la obra, porque así puede levantar a cualquiera y hacerlo grande y llevarlo a las naciones. Y aunque yo no haga nada, Él seguirá levantando a gente y seguirá enviando a gente, y todos van a seguir sus vidas, y yo iba a quedarme aquí. Y un día empezó el pastor a hablar sobre las iglesias de Apocalipsis. Y no, pues mi espíritu volvió a contristarse más, porque empezó a hablar de que has dejado tu primer amor. Y yo, sí soy, esa soy yo. Y empezó a hablar iglesia tras iglesia, y yo decía, sí soy, sí soy. Y yo le decía a la pastora, sí soy, pastora. Y la pastora, jajaja. Y yo, pero sí es cierto, sí soy. Y yo decía, ay no, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque yo veo a los demás porque a lo mejor ustedes no lo notan porque están aquí, pero los que estamos allá atrás o acá adelante ven cómo el Señor va tocando a cada uno. Y uno estaba allá atrás y empezábamos a ver cómo el Señor los tocaba, y yo, ¿a qué horas a mí, Señor? Yo también falto. Y yo decía, pues yo creo, no sé si el Señor va a regresar a mi vida.
y si regresa, pues yo no sé qué voy a hacer. Y el Señor me empezó a trabajar conmigo estos 4 meses, sin ni una palabra, sin nada. A veces, y mi papá también como que lo encalleció, le cerró la boca y no hablaba de la palabra. Y yo decía, ahora que siempre está hable y hable y hable y hable de que el Señor me mandó tal versículo, el Señor esto y esto, y esto significa esto. No, ahora ni siquiera me decía nada. Y yo decía, ahora ni así me está ministrando. Yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Escuchaba prédicas del pastor, prédicas de otros pastores, que evangelistas, y yo decía, no, pues no siento nada. Oraban y decían, no, el Señor te va a tomar. Y yo, sí soy, sí lo tomo, yo lo arrebato. Y realmente no pasó nada hasta que un día llegó a mí y me dijo, ya no me vas a hablar como tu padre ni como Jesús. Y yo, ¿qué? Y le dije, no sé cómo, yo sustentador, Adonai. Y el Señor, no, ni siquiera me vas a llamar así. No, me dijo, ni siquiera eres digna de decir mis nombres. Yo, pues obviamente me puse muy mal y le empecé a decir a mi papá, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero servir, ya me quiero ir de Aguascalientes, vámonos a la playa, a ver si así me aliviano. Y yo le hablaba a mi abuelita y le decía, abuelita, yo ya no quiero ir a la iglesia, ya ni siquiera me quiero levantar de la cama. Yo siento que ya mi vida ya terminó. Y mi abuelita, ay, no seas payasa. Pero realmente entendí cuando David decía, Señor, ¿dónde estás? Y yo en mi inmadurez criticaba a veces a unos hermanos que luego el pastor me decía, ay, pastor, perdóneme, no vea esto, que me decía, no, es que necesitamos orar por fulanito, es que necesita que el Señor esté ahí con él y ya no siente al Señor. Y yo, es porque no ora, es porque no ayuna, dígale que ayune. Y el pastor, hay que tener más amor. Y yo, ¿cuál amor? Necesita que le digan algo fuerte. Y el pastor, no, es que hay que tenerles compasión. Y yo, ¿cuál compasión, pastor? Y el pastor me acuerdo que un día me dijo, tal vez algún día te pase. Y yo, ¿a mí? Por favor. Por favor, a mí no. Y realmente el Señor empieza a obrar y empieza a decir, pero me gustaría que lo que me pasó en mi vida realmente no te pase a ti y que a lo mejor si puedes ahí anotarlo en tu mente y en tu corazón, ponerlo como primero y ponerlo como que Él te soporta, Él te protege, Él te sostiene y que tú no eres nada ni nadie con Él y sin Él. Vamos por favor a 2 Corintios 4:8. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En esta palabra, pues ahora sí que viene que estás pasando una tribulación, pero recuerdes que Él es tu sustentador y que no te dejará una de las cosas que a mí me pasó es que yo olvidé que ahí estaba. Olvidé que Él es fiel y que Él no es como yo, que un día ora y otro día no. Que un día realmente digo, hoy voy con todo, Señor. Y al otro día digo, ay, un ratito, déjame ir acá, déjame ir allá. Y el Señor no, el Señor siempre está ahí contigo y siempre está moviéndose
y aunque no veamos, cantamos una alabanza que dice, tú siempre estás aquí, tú estás obrando, aunque yo no lo vea, tú lo harás. Y si es verdad, hazlo ese canto realidad en tu vida, que realmente, aunque tú no sientas, aunque tú no veas, aunque tú digas ya no puedo, tú creas, confíes y digas, sí estoy angustiada, sí estoy preocupada, siento que me estoy muriendo, siento que ya no puedo, pero yo sé que aquí está obrando el Señor y yo sé que el Señor hará algo por mí. Vamos por favor a Isaías 41:13. 13. Amén. Dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Realmente, pues yo veo esto y le doy gracias al Señor porque he visto a hermanos aquí que han estado mal y he visto cómo el Señor los sostiene y he visto cómo el Señor provee y cómo les da salud. A unos los empieza a activar en sus dones, a otros los empieza a levantar, a otros los empieza a corregir, pero eso es bueno. El Señor, Él dice que su vara y su callado está ahí para darnos una, darnos una, ajá, y el buen pastor por eso tiene su vara y su callado, estar alineando al redil y jalando a la oveja que anda perdida, y realmente me da gusto que ya hay más hermanos. Ahorita somos muy poquitos porque se fueron de vacaciones, pero es bueno ver a los hermanos y es bueno que el Señor, así como a mí, nos corrijan, y es bueno que nos sometamos a nuestros líderes, que hagamos caso a lo que nos dicen. Muchas veces nuestro espíritu o nuestro propio egoísmo o ira, enojo, te dicen algo y no sé si te fijas, al menos yo, ¿verdad? Me regañan y es como que, ma, ni es cierto. Y como que te enojas y tú, no es cierto, es que yo no hice eso, o es que no, así no era. Pero te enojas porque realmente sabes que sí era. Te enojas porque esa llamada de atención sí la tenías que tomar, pero tu egoísmo y tu enojo dice, no, no es cierto. Esa no soy yo, pero realmente sí somos. Y yo quisiera en verdad que en este tiempo, como decía la pastora, recordemos la muerte y resurrección de Cristo y veamos que Él murió por nosotros y que su grande amor nos sostiene, y fue tan grande que murió por nosotros y su protección fue enorme, porque aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Y aún siendo rebeldes, generación tras generación tras generación, Él dijo, yo voy a dar la vida por Él. Y yo voy a dar y me voy a poner enfrente de Él para que Él esté bien. Y es bien, bien padre y bien bonito sentir el amor del Señor. Es muy bonito sentir alegría y gozo, pero también la tribulación también es buena. Yo no lo veía tanto como algo bueno, porque pues, ¿quién quiere estar en tribulación? Pues nadie. ¿Quién quiere estar ahí llorando todo el día? Pues nadie. Pero desgraciadamente necesitamos de la tribulación para entender el amor, la protección y la ayuda de Él, y saber que Él es todopoderoso y que sin Él no somos nada. Amén, gloria a Dios. Y más que nada, entendí estos días, y porque yo
quería como no verlo tan pasajero, así como que una tradición de que Jesús murió por nosotros, sino que quería realmente que eso fuera una realidad en mi vida. Y yo haciendo mi devocional, porque todavía hice mi devocional, aunque no lo sentía, decía, pues sí, eres poderoso, eres victorioso, y así como dice el canto, victorioso, poderoso, maravilloso. Y yo veía y decía, pues sí, tu amor es grande, tu amor es fiel, pero a lo mejor yo todavía no lo he guardado en mi corazón, ni lo he puesto en mi mente, ni lo he puesto como algo que es una realidad en mi vida. A lo mejor aún no he visto ese poder en mi vida y necesitaba pasar por esta tribulación y entendí que en mi corazón había mucha rebeldía, mucho odio, mucha depresión que ni siquiera sabía que tenía. Y el Señor empezó a mover esos puntos de mí. Y yo diciéndole al Señor, aunque no me escuchara, yo le decía, pues no te siento, pero porque ya al final pues pasé todas las etapas, ¿no? De enojo, ira, tristeza, angustia, y ya de que me valía de nada, pues ya. Si no está conmigo, pues ya ni modo. Pero un día me acuerdo que vino mi hermana Nelly aquí a la iglesia y mi mamá estaban ahí y estaban danzando y yo, ay, qué padre. Ahí yo también ahí danzando. Y en eso, no sé cómo volteé y estaba aquí Sofi y volteé y la vi y me dijo, eso es alabanza. Y yo, ¿qué? Y me dijo, eso es alabanza, la alabanza es amor. Yo soy amor. Y dije, sí, sí es verdad. Y en eso volteé y vi a mi hermana y a mi mamá danzando y alabando y mi hermana así, sí. Y me dijo, ¿ves? Eso es amor. Y volteé a ver a los demás con sus familias y así. Y me acuerdo que vi a Isaac y estaba también así como que, Y yo dije, órale, qué chido. Y me dijo, si te fijas cómo todos arman su propia alabanza y cada quien ama de diferente manera, pero me aman. Y le dije, sí. Y me dijo, eso es lo que yo quiero, que tú me ames y que aunque no cantes bonito, aunque a lo mejor estés gritando de, sí, te amo. Me dijo, y aunque una hermana diga, ay, cállese, señora, tú demuestres tu amor. Me dijo, porque has dejado de llegar a la iglesia y orar. Has dejado de llegar a la iglesia y pedir por los demás. Has dejado de decir, Señor, por favor, dame más de ti, dame más de ti. Mi hijo, has dejado Mi hijo, es más, ni siquiera oras. Y yo, sí, oro. Y me dijo, ya no oras. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Y yo, ha de ver. Ayer, antier, ¿no? Un mes. Y me dijo, ni siquiera oras. Me dijo, ¿cómo vienes y me pides, Señor, sáname, si ni siquiera me has hablado? Me dijo, si ni siquiera me has dicho, gracias por los alimentos, amén. Me dijo, ni siquiera has hecho eso por mí. Y me dijo, ¿te vas a poner a orar todos los días por cada uno? Y yo, por cada uno, si son un montón. Y yo, ¿cómo crees, Señor? Por cada uno. Me dijo, y vas a orar por tu familia y por tus hermanas. Yo no tengo una relación muy buena con mis hermanas. Tenemos una relación de amor-odio. Un día nos amamos, un día nos odiamos. Un día me habla una, un día me odia la otra. Y así mutuamente. Y me dijo, y vas a orar todos los días por tus hermanas. Me dijo, porque necesitan de mí. Dije, bueno. Pero nada más 5 minutos, ¿verdad? Nada más 5 minutos y por todos, ¿verdad? ¿Cierto? Y dije, bueno, sí está bien.
Y durante este principio de mes empecé a orar por todos ustedes, por mis hermanas, por mis padres, por pastores que los he visto una vez y ni siquiera me acuerdo bien de ellos, pero el Señor los puso en mi corazón. Y sin saber, más bien sin yo esperar nada, porque sabía que el Señor no estaba conmigo, entre comillas, yo empecé a orar por mi alacena, porque me acuerdo una vez hablando con la doctora Rosalba, dijo, lloré por mi alacena y el Señor me la llenó. Y vino eso a mi mente y dije, ay, yo voy a hacer eso. Dije, si no me bendice a mí, que bendiga a mis papás. Dije, pues sí, que bendiga a mis papás. Y cada comida empecé yo a orar, gracias, en vez de pedir, yo empecé a decir, gracias Señor porque está llena mi alacena, gracias Señor porque está lleno mi refri, gracias Señor porque tengo ropa que ponerme, gracias Señor por esto. Y empecé a hacerlo más que por que el Señor realmente me lo diera, pues agradeciendo. Y empecé a darme cuenta que cuando hacíamos el mandado, ya llevábamos como 20 cosas más. Y yo, achí. Y mi mamá, no, pues sabe. Pues si es el mismo dinero. Y yo, órale, qué chido. Y empezaba a ver más cosas. Y el Señor le empezaba a mandar a mis papás más provisión. Y yo dije, no, pues si el Señor sí está haciendo algo por mis papás. A lo mejor no por mí, pero sí por ellos. Y empecé a ver a mi hermana Nelly con más agrado. Porque antes era así como que, esta morra ya vino otra vez. Y mi hermana es muy comelona. Muy comelona, muy comelona. Y siempre que va a la casa, siempre es de que, sí, no, sí, y está platicando contigo y está comiendo. Pero no es de esas personas que te dice, ¿puedo agarrar esto? No, ella agarra y órale, lo que haya se lo come. Si era de fulanito, ni le importa. Y me acuerdo que llegaba mi hermana Nelly y lo agarraba y yo antes me enojaba porque hacía esa acción. Y decía, esta pues ni es su casa, si ella ya tiene su casa, que se vaya a su casa. Y ahora ya como que empecé a ver que no me enojaba esa acción de ella, sino que al revés, me daba gusto. Yo decía, ¿mo? ¿Y ahora? Y empezaba ella así que a comer y todo. Y yo decía, ay, qué bueno que está comiendo. Y mi papá, está loca. Y yo veía a mi hermana que decía, ay, hay que hacer tal comida, que no sé qué. Y yo, sí, pues te vienes a la casa, bueno. Y mi hermana también como que a veces decía, ay, ¿y ahora qué le picó esta? Y mi hermana Sara tiene una bebé. Y me acuerdo que llevó a la bebé. También, soy bien fea, hermano. Perdóname, señor, soy bien fea. Tiene una bebé, pero es híjole. Son de esos niños que lloran por todo, que son felices, pero gritan por todo, que están tristes, pero gritan por todo. Y me acuerdo que agarraba y pasaba ahí por la cocina y grite y hable y hable. Y yo, ¡ay, coño, esa morra! ¡Cállala! Un patadón ahorita. Que no me vea su mamá, le doy un patadón. Y cuando ya iba ella, ya no me causaba enojo. Yo decía, ¡ay, qué bonita bebé! Es bien alegre. Por dentro, órale. Y yo decía, ay, y yo le decía a mi papá, ay, ¿ya viste a la niña que trae el vestidito que le regalaste, mi papá? Y yo, ay, porque eres bien feo, papá, eres bien feo. Y mi papá, cállese. Y me acuerdo que alcé a la niña y le dije, ay, estás bien bonita. Y la niña, sí eres tú. Y yo me acuerdo que se la dio a su mamá y le dije, ay, qué bonito que tengas a tu bebé. Y mi hermana, hey, sí, gracias. Y me acuerdo que le dije, ¿estás bien? Y me dijo, sí. Y yo, ¿segura? Y me dijo, sí, sí estoy bien. Y yo, bueno, voy a estar orando por ti.
Y mi hermana, hey, gracias, cri, cri, ya me voy. Y me acuerdo que ya al final me acuerdo que mi papá estaba hablando con mi hermana Sara. Y me acuerdo que, ay, perdón, estaba hablando con Sara y le estaba llamando la atención. Y yo en vez de decirle, sí, cierto, papá, regáñela. Me acuerdo que dijo, no, ya vamos a llevarlas. Porque mi hermana ya tenía una cara así de que estaba llorando, pero como que se estaba aguantando las ganas de llorar. Y yo anteriormente le hubiera dicho, sí, cierto, Sara, es que mi papá tiene la razón. Y me acuerdo que también Nelly le empezó a decir, no, es que no hace caso, y mira cómo trae a la bebé, y mira cómo está ella. Y yo empecé a sentir pues así como mucha tristeza. Y dije, ay, qué mala onda que son así. Y dije, son bien malos. Y ya dijo mi papá, no, ya vamos a llevarla. Y ya mi hermana me acuerdo que agarró a la niña y pues se veía su semblante pues triste. Se subió a la parte de atrás y se fue callada todo el camino. Y todavía mi hermana Nelly, es que sí es cierto, Nelly, Sara, mi papá tiene razón, y es que tú no haces caso, y es que ese hombre, y yo así como que ya, Nelly, ya cállate, ya estuvo bueno, muchacha. Y me acuerdo que ya agarró y se bajó Sara, y ahí estaba lloviendo, y me acuerdo que agarré el paraguas y se lo puse. Otra ocasión yo no hubiera hecho eso, hermano. Yo hubiera dejado que se mojara. Agarré el paraguas y se la llevé hasta allá y mi hermana Nelly agarró a la bebé y ya se metió. Y pues yo sentí muy feo y dije, ay, pues pobrecita, dije, pues a lo mejor ella, pues fue su única manera de sentirse amada y sentirse querida. Eh, Dije, a lo mejor ella no supo llevar su vida. Dije, pero pues a mí no me gustaría que si todavía hice mi regazón, mi papá viniera y me dijera, ay, que tú, ya esto y esto. Y mi otra hermana todavía otra vez siguiera y siguiera. Y luego tu otra hermana dijera, "Ay". Dije, al menos a mí no me gustaría. Y si me hicieran eso, soy bien payasita. Y le hubiera dicho, ¿y tú qué te metes? Pero el Señor empezó a tocar diferentes puntos de mi vida que yo estaba muy mal. Y empezó a darme ¿cómo se puede decir? Esa conexión más entre mis hermanas y mi papá y mi mamá. Y al ver cómo los sostenía a ellos, cómo los proveía, cómo los guardaba y cómo estaba ahí con ellos, yo decía, es que Dios sí es real. Dios sí los ama. Decía, y yo ya al final dije, pues si Dios no va a estar conmigo, pues yo sé que ya está obrando en mi papá, en mi mamá, en mis hermanas, y yo sé que algún día mi familia que aún no es creyente van a venir a los pies de Cristo. Y ya al resignarme y ya al entender y ver que yo no era nada, el Señor me dijo, ya te voy a sanar. Y yo, "Oh". Y me acuerdo ¿qué día fue? No me acuerdo si fue el domingo pasado o el antepasado, que pasamos aquí a que oraran por nosotros. Estaban los de alabanza y estaba el pastor orando por cada uno de ellos. Y a la hora que me tocó a mí, sentí la mano del pastor y sentí la mano del Señor y yo, ay. Y yo lo único que dije, ay, con que tú ya estés conmigo, ya no me importa si me sanas. Dije, con que tú ya no me dejes de aquí para adelante, ya con que tú no me dejes, yo ya soy feliz. Y me acuerdo que el pastor empezó a orar por sanidad, por mis riñones.
y en eso sentí algo en mis riñones que cayó y yo dije, ay, ayuda. Pero como que me dio miedo porque pues no sabía qué era, ¿verdad? Y luego dije, ay, como que me ando de ir al baño. Y dije, voy al baño o ya va a empezar la prédica. Y dije, no, me espero, me espero. Y ya me acuerdo que me esperé y seguí haciendo lo de la computadora. Y en eso escuché al Señor que dijo, han sido sanados muchos. Y yo, "Ah, sí, ahí sí voy, ahí sí voy". Y me acuerdo que ese día le dije a mi papá, estábamos comiendo, porque tengo una dieta diferente, no puedo comer carnes. Y me acuerdo que ni frijoles, qué vida la mía. Y me acuerdo que pedí unos sopes y dije, pues de frijoles. Sí, señor, soy de rancho. Y dije, de frijoles, los pedí, me dieron ¿qué dije? Eso, mis sopes. Me los comí y le dije a mi papá, como que siento algo diferente en mi cuerpo. Y me dijo, sí, yo también lo veo. Y dije, sí, vea, me dijo, sí. Y esta semana la que pasó, he estado comiendo muy bien, no me ha dado vómito, gloria a Dios. Y he empezado a ver que el Señor ha empezado a reforzar mi cuerpo. Ya pude cantar la otra vez que me puso a cantar mi papá, y yo, achis, 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 los mariachis, sí soy. Esa era mi voz. Ya pude cantar sin cansarme. Y yo dije, porque antes cantaba y era, ayúdame. Y cuando le hacía así era porque sentía que me iba, hermanos, no era porque para tomar aire, no. Y ya pude cantar y empecé a ver que pude hacer un poco más de actividades. Y anteriormente antes decía, voy a buscar trabajo, porque ya tengo que trabajar. Y yo me sentía muy mal. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, ya voy a buscar trabajo, mamá. Y me dijo, nah, no empieces con tus cosas, porque luego dices vas a trabajar y te pones bien mal. Y luego ahí anda tu papá, el pastor, pastores de Celaya orando por ti. No, 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 ni digas eso. Y yo dije, no, sí es cierto, mejor me espero. No, oíla huevona. Y me acuerdo que dije, no, ya. Y en eso empecé a orar y le dije, no, Señor, ya voy a buscar un trabajo, algo ligero. Y dije, por si acaso, dije algo ligero, no para que dijeran, un trabajo de 5 horas, no. Dije algo ligero para que no sentirme tan mal, porque sabía que cuando decía voy a trabajar me sentía muy mal. Y dije, bueno, algo ligero. Y llegó al siguiente día, no, pues estuve muy bien. Y al otro día estuve muy bien. Y dije, ay, como que el Señor ya quiere que trabaje. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, oye, y me dijo, ¿qué? Me dijo, le dije al Señor que si ya podía trabajar y no me hizo sentirme mal. Y mamá, y yo, Señor, era broma. Yo no me lo decía por convivir. Yo no me lo decía para no sentirme mal. Y me dijo, sí, ya vas a poder trabajar. Y yo, gloria a Dios. Levantarme temprano, que me encanta. Sobre todo me encanta. Y una de las cosas que el Señor me decía era que estos 3 años no fue realmente para enfermarme, sino para capacitarme. Pero yo me sumí en mi enfermedad y me sumí en que, ay, yo estoy mal. Es que el Señor no me sostiene. Es que el Señor no está obrando en mí. Y realmente esos 3 años Él estuvo capacitándome, enseñándome y que yo viera las necesidades, que mi corazón empezara a amar como Él ama, no como yo amo. Porque si amara como yo amo, no, usted no estaría aquí. No es cierto. y a verlos con amor a cada uno de ustedes,
una de las bromas entre la pastora y yo es perdón, los de alabanza, que a veces como que se desafinan o algo, y yo, pastora, si yo estuviera como líder, no hombre, pastor, abajito estaría, pastora, abajito, y la pastora, sí, sí, y yo, pero no es cierto. Y una de las cosas era eso, así de que ella luego veía yo que desafinaban y yo, pobrecitos. Ya, pobrecitos. A lo mejor el Señor les mandó ese espíritu de nuevo cántico. Y yo decía, no, pobrecillo. O luego yo veía así como que se ponían nerviosos unos y yo decía, híjole, ¿qué se sentirá? Feo. Y en vez de decir, bájelo, pastora, yo decía, no, pastora, hay que darle otra oportunidad. No, a la siguiente lo va a hacer bien. Y me decía la pastora, pero ya pasó tanto tiempo, pero dele chance. Sí puede. Y la pastora, y el pastor, bueno, pues ya que. Y empecé a verlos más con amor. Y uno de los pasos que el Señor me decía era, toma calma, no hagas las cosas rápido salen mal. Y yo decía, ay, sí soy. Otra cosa que me decía, no trates de hacer las cosas así porque las haces mal. Y yo, la historia de mi vida. Y el segundo paso me decía, no lastimes a la gente que te ama, porque muchas veces en tu dolor, en tu aflicción, no sé si te fijas que a mí me pasa, no sé a los demás, que cuando te pasa algo como que eres de las personas o pasa de que te regañan y llega otra persona de, oye, es esto y esto, y tú, cállate. Sí, sí. Y yo también me decía, no lastimes a la gente. La gente no tiene la culpa de tus errores. La gente no tiene culpa de lo que tú hiciste mal, ni de que yo me fuera lejos de ti. Fíjate en ti. Y decía, ok. Y otro paso, el paso 3 dice que dice, no busques a cualquier persona para decir tus problemas. Muchas veces buscamos a amigos, sean inconversos o no inconversos, aún siendo cristianos. Tal vez no son las mejores personas para contarle tus cosas, tus intimidades. Y tienes que tener cuidado al realmente decirle con quién estás mal y qué es lo que está mal en ti. Porque así como puedes venir con una persona y decirle, y tú crees que esa persona va a guardar tu secreto y al rato toda la iglesia lo sabe, o una persona inconversa tal vez no te va a dar el mejor consejo. Tal vez si yo le hubiera dicho a una persona inconversa, no, es que ya no siento a Dios, me hubiera dicho, pues salte de la iglesia. Pero yo busqué consejo en una persona que sé que cree, que confía, y ella me dijo, vas a seguir yendo a la iglesia, vas a seguir trabajando en el Señor, vas a hacer tu devocional y vas a seguir orando aunque no sientas nada. Y el quinto paso es que tú hables de lo que el Señor ha hecho por ti. Que aunque a lo mejor tú dices, pues yo no sé hablar, yo me considero que no sé hablar, pero me gusta decirle a los demás, más que yo decir, ay, el Señor ha hecho esto por mí, no, sino que la demás gente vea que Dios sí obra y que a pesar de que muchos creen que ya murió y que no resucitó, realmente les digamos, no, es que sí resucitó y Él sigue obrando en mí. Y una de las cosas que recordaba yo cuando me dio este paso, me acuerdo que ya ve que los niños se van todos a la clase y me recordé cuando yo era niña
Y cuando yo iba a la iglesia, y me acuerdo que las maestras decían, vámonos a la clase, y yo, y me acuerdo que me agarraban de la manita porque estaba muy chiquitilla, y me agarraba mi maestra mi mano, y yo me iba con ella ahí, caminé, caminé, y empecé a ver mi avance, mis edades más bien, y empecé a ver que cuando yo, desde muy chiquitita, yo jugaba con mis amiguitos de la escuela dominical, y me acuerdo que jugábamos a que estábamos en alabanza y que a unos predicaban y otros cantaban. Y me acuerdo que en la iglesia que estábamos estaba igual así el púlpito, y a veces entre amiguitos nos decía, ahora te toca predicar, y yo, sí soy. Y desde niña siempre fui como que el querer servir o el querer hacer. Y el Señor empezó a trabajar eso conmigo y me dijo, es que esos sueños ni siquiera son tuyos, son míos. Me dijo, el que tú jugarás de que, ay, voy a predicar, ay, voy a cantar. Me dijo, ni siquiera eso es tuyo. Yo lo puse, esa semillita en ti. Y yo dije, no, pues sí es verdad. Y me acuerdo que estaba yo así, tengo una imagen muy grabada en mi mente. Mi papá casi siempre ha servido en la alabanza, y, y me acuerdo que siempre nos quedamos hasta el final. Y recuerdo que mi papá estaba hablando con el pastor en ese entonces, y subí yo corriendo al púlpito con mi amiguita Ana, y me acuerdo que ella dijo, te toca predicar. Y yo, sí. Y me acuerdo que me subí y yo, hermanos, Dios les bendiga, el Señor está con ustedes, amén. ¿Quién dice amén? Y, y mi amiga estaba en el teclado dándolo todo, ministrando, y yo, amén, gracias por la vida de mi hermana Ana. Y mi amiguita, y en eso, amén, vamos a recoger ofrendas. ¿Qué dije? No dije nada, pero yo, vamos a recoger ofrendas. Y recuerdo que el pastor volteó y le dijo a mi papá, ¿ahora estas ya estaban a recoger ofrendas y no han predicado? Y me dijo al pastor, predíquele. Y yo, el Señor es bueno, el Señor es fiel, Dios te bendiga. Y el hermano, me acuerdo que el hermano Juan era un pastor con mucho amor, y me acuerdo que se rió, y como no me veía, pues me veía hasta acá. Y me alzó y me dijo, órale, predíquele. Y yo, amén, así dice la palabra del Señor. Y me acuerdo que mi papá siempre ha tenido una risa muy escandalosa. Y me acuerdo que dije, así dice el Señor, escucha, oh pueblo de Dios. Y mi papá, ja, 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 ja. Y entró mi tío Francisco y me dijo, ay, esta va a predicar. Y mi papá, sí, es mi hija. Y ya nos bajaron y nos dijeron, órale, ya bájense. Y nos bajamos. Y me acuerdo que le dije a mi amiguita, a mi amiga Ana, ¿cómo lo hice? Bien. Bueno. Y me dijo, pero no nos dieron ofrenda. Sus hermanos pecadores, Dios los perdone. Y me acuerdo que el Señor me dijo, ¿te acuerdas cuando hacías eso? Me dijo, a mí me gustaría que lo hicieras ahora tú ya en tu adultez. Me dijo, porque tu adolescencia ya le echaste a perder. Y dije, lo voy a intentar. No sé hablar muy bien, hablo muy de Guanajuato, pero dije, yo sé que el Señor va a obrar y que no voy a ser yo, va a ser Él. Y me acuerdo que una de las cosas finales que me dijo fue, no escuches esas voces de derrota, de angustia, de que no estás sola, de que tú no puedes hacer nada. Dije, me dijo, en vez de hacer eso, habla la palabra, declara la palabra
di que yo voy a hacer, da gracias a mí que yo estoy obrando en ti, aunque tú no veas, aunque tú no sientas, me dijo, porque a donde yo te voy a llevar, muchas veces no me vas a sentir y tú vas a tener que seguir caminando y vas a tener que seguir hablando de mí. Me dijo, estos 3 años te preparé, te eduqué, me dijo, porque eras como un animalito. Y yo, perdón, Señor. Me dijo, eres como un animalito que no entendía ni siquiera mi amor. Eras como una persona que ya solo va a la iglesia y, sí, amén, gloria a Dios. Me dijo, pero ahora quiero que tú empieces a trabajar, empieces a entender y empieces a adorar, a leer. No dejes de orar, no dejes de hacer las cosas primeras, no dejes de tener esa comunión conmigo. Me dijo, porque antes orabas, oh Señor, que estás en lo alto, gloria a Dios, gloria sea tu nombre. Me dijo, orabas así como con mucha palabrería. Me dijo, y yo decía, ¿y por qué nomás no viene y me dice, Señor, necesito esto? Me dijo, o papá, necesito aquello. Y yo, sí, cierto. Me dijo, pero tus palabras eran vacías. Tus palabras ni siquiera tenían un sentimiento ni un porqué, solo lo hacías por hacerlo. Y una de las cosas, ya por terminar, es que realmente ojalá no llegues a pasar lo que yo pasé, que no llegues a tal punto de que el Señor se aleje de ti y que en vez de que empieces a alejarte un poquito a poquito del Señor, al revés, empieces a caminar más y más y más y más y más. Una de las cosas que yo escuchaba de un pastor es, cada año deberíamos de aumentar nuestra fe, no de disminuir. Si todos camináramos en la palabra del Señor y si todos nos dejáramos guiar por lo del Señor, cada año nosotros diríamos, mi fe aumentó, la ayuda del Señor aumentó, Él obró, Él proveyó y Él me sostuvo. Y yo le doy gracias al Señor por permitirme estar aquí. No es el momento en el que a mí me hubiera gustado, pero yo sé que el Señor va a obrar. Ténganme paciencia. No soy tan buena predicando. Yo siento que no predico. Pero yo creo que el Señor a lo mejor un punto tocó en tu vida. Y le voy a pedir por favor a la pastora que ponga un canto, por favor. Y nos ponemos de pie, por favor.